hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven, pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Él le dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablara. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Padre, le damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, una vez más, declarando que la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Recibimos en esta mañana tu palabra y el consejo de ella como el alimento que necesitamos para continuar en este camino tan precioso que usted ha puesto delante de nosotros. Le damos gracias, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Les decía antes, el tema es: una voz familiar se te puede hacer incómoda. Una voz se te puede hacer incómoda. ¿Y por qué? Si es la voz de alguien que es familiar o es conocida, ¿por qué se te puede hacer esa voz incómoda? A tal punto que te quieres esconder, no le quieres dar la cara, no quieres estar delante de él. Amén. Y eso lo encontramos en Génesis. Dice en Génesis, en el capítulo 3, versículo 8, ahí nos narra sobre cuando Dios desciende y va a hablar con Adán. Y cuando Adán escucha que en el aire andaba algo y salió una voz, y esta voz le hizo entrar a él en pánico, en miedo, a tal punto que se escondía. ¿Por qué motivo él se escondía? Si era una voz conocida de él, era una voz familiar, era la voz de su creador. ¿Y por qué él se escondía? Porque él había desobedecido. Es lo mismo, hermano, cuando hay cristianos que se alejan, que se apartan, que se distancian de la iglesia, y cuando llega un momento que en la calle se encuentran con otro hermano, lo evitan. No porque el hermano les caiga mal, sino por lo que ellos se han alejado de Dios, y lo que está dentro de ellos rechazan lo que está dentro del otro. Amén. Hay un rechazo, entonces el rechazo hace que la persona lo esquive, no quiere escucharlo, no quiere acercarse. Amén.
Siempre pasa eso. Y en Génesis capítulo 3, versículo 8, encontramos ahí, bendito sea el Señor, que oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Por qué tenían que esconderse si diariamente se veían, diariamente conversaban? Pero llegó un momento en que ya no querían relacionarse porque habían desobedecido a lo que Dios les había establecido. Amén. Dios les establece parámetros a las personas, al ser humano, a sus hijos. Y cuando desobedecemos, ya no queremos relacionarnos ni con Dios ni con los demás. Ya nos distanciamos y vemos las cosas de otro punto de vista. Hay muchos que dicen, yo en casa estoy bien, dicen, sí, ahí prendo la televisión por internet y veo todo. Pero no es la misma, como dice la palabra en el Salmo 133, que para Dios, para el que nos reúne, dice él, que es bello y es delicioso que habitemos juntos en armonía. Porque dice Dios, ¿por qué? Porque ahí les envío bendición. Amén. Qué maravilloso, hermano, ver que una voz se nos haga de un momento a otro algo raro para nosotros, que nos aleje. Y eso es lo que también encontramos aquí en el libro de Números, capítulo 22, lo que vamos de leer. Van en busca del profeta Balaam. Era reconocido él como una persona que cuando bendecía a alguien, aquellos recibían la bendición. Pero si él maldecía a alguien, recibían también la maldición. Era reconocido. Y este rey, Balac, lo reconocía, que había autoridad, que había poder, que había algo sobrenatural sobre él en la palabra cuando él la decretaba y la declaraba. Y este hombre está escuchando la voz del rey, que le está pidiendo, ahí en el versículo 6 dice, lo que le está pidiendo. Dice así, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, y quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Está escuchando las palabras que le envió a decir al rey, porque el rey personalmente no estuvo ahí, pero le encargó a sus mensajeros que le declarasen esas palabras. Salían de la mente y del corazón del rey, reconociendo la autoridad que había en él. Pero ese pueblo que salía de Egipto era un pueblo que estaba bendito por Dios. Pero vemos nosotros aquí que él escucha la voz de este rey. Luego que escucha la voz de él, bendito sea el Señor, también escucha la voz de Dios. Oye, esto es tremendo, hermano, que usted escuche la voz de Dios. Amén. Y usted quiera someterse a la voz del hombre. En los tiempos que vivimos, la voz de Dios está a través de la palabra. La palabra es la voz de Dios. Amén. Y a ella tenemos nosotros que someternos. Y vemos nosotros que aquí este profeta recibe a los mensajeros, le trae el mensaje del rey para maldecir. Pero mire lo que Dios, cuando él le dice, bueno, quédense aquí esta noche, yo voy a orar y mañana les declaro la palabra, que Dios me diga. Y así acontece. Vamos a ir más adelante en el versículo 12. Y entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Gracias. Aquí hay una cosa muy importante. La primera, hermano, que usted y yo estamos reconocidos por el Dios creador, nuestro Padre Celestial,
que estamos bendecidos por Él. Amén. Nadie nos puede hacer daño. Amén. La palabra dice que según tu fe, Será hecho. si tú crees a la palabra y tu fe está en que lo que Dios ha decretado está a favor tuyo, no tienes por qué temerle a lo que diga el hombre. Tu recurso ahora es tomar la fe, orar y esperar que Dios dé el resultado. Pero muchas veces nosotros nos asustamos, nos amedrentamos con todas las cosas que están pasando. Tenemos temor, tenemos miedo, andamos asustados. Cogemos la cartera y la apretamos como... Hermano, usted y yo, ya Dios nos hizo libres Amén. de lo malo. Amén. Y del malo, y del que quiera hacernos daño. Mire que aquellos, para hacerle daño a ese pueblo, fueron a un lugar como recurso al profeta. Y en este tiempo, el malo no puede ir y hacerle eso porque Dios no lo va a escuchar. En aquellos tiempos, por falta de desconocimiento, el rey fue y mandó mensajeros al profeta. Pero en este tiempo no hay profeta que pueda echar maldición al pueblo. Y si lo hay, no son profetas. No son de Dios. Porque usted y yo ya estamos benditos por Dios. Hemos sido escogidos y elegidos y separados para Él. Estamos protegidos por Él. El ángel de Jehová está con nosotros. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Dios ha puesto ángeles que cuiden las entradas y las salidas de nosotros. Nadie, absolutamente nadie en la faz de la tierra le puede hacer daño a los hijos de Dios, a los que creen en la palabra, confían en Él y se mantienen en esa fe. Nadie. Solo que tú mengues y dudes y te pongas nervioso y desconfíes de lo que ya Dios ha decretado. Y este hombre, recibiendo la voz de Dios, él seguía en desobediencia prácticamente. Cuando usted recibe la palabra, usted recibe la voz, él recibió la voz de Dios automáticamente. ¿Qué es lo que tenía él que decirle a aquellos mensajeros que se fueran por el camino? Porque a Dios le había dicho que no podía maldecir ese pueblo. Pero ¿qué lo llevaba a él? A volver a pedirle a Dios, cambiar de posición. Hermano, la posición no te va a dar otra voz. La posición seguirá con la misma voz, porque voz de Dios es una sola. Amén. En cualquier lugar que usted se encuentre. La Biblia no es Biblia solamente aquí, y no lo es en Panamá, en todos los países de la tierra. La Biblia, es la única palabra de Dios. No va a ser modificada a lo que Dios ha establecido. Y vemos nosotros que si leemos más adelante, él cambia de lugar, él pide otra forma para invocar a Dios, para ver si Dios cambia. Dios no cambia lo que ya está establecido. Si Dios ha establecido que usted y yo somos benditos de Él, lo somos y lo seremos siempre, confiemos en Él. Porque este hombre, por último, tuvo que un burro hablarle para que obedezca. Porque si yo me pongo a leer, a estudiar todo esto, digo, ¿qué lo llevaba a él a esto? Si ya la voz de Dios me está diciendo que no maldiga a este pueblo. Puede haber sido la codicia, porque aquel rey le ofrecía riquezas si maldecía a ese pueblo. A Dios no lo podemos doblegar ni comprar con eso. A Dios lo podemos atraer más a nosotros con obediencia y fidelidad. El que es obediente y el que es fiel a Dios atrae la presencia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Vemos también en la palabra, vamos viendo cómo esta voz en el huerto, Adán le tuvo un momento miedo. ¿Pero por qué? Porque habían desobedecido. Encontramos aquí en Número que este hombre al final tuvo que un burro hablarle. Dios tuvo que permitir y hacer que el burro le hable para que él obedezca. Pero vemos nosotros ahora, bendito sea el Señor, que hay voces de los enemigos. Hay voces de los enemigos. En el capítulo
74 de Salmos, encontramos algo. Versículo 23. Dice así: no olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti y suben continuamente. O sea, las voces del enemigo que causan alboroto contra ti llegan a la presencia de Dios. Vemos nosotros que hay voces, hermanos. Hay la voz de tu conciencia. La voz de tu conciencia es la voz de tu cuerpo. Hay la voz del espíritu y la voz de tu alma. Tu alma, cuando estás en congoja, en dolor, en sufrimiento, por lo que estás atravesando, tu alma también te hace sentir palabras dentro de ti. Pero también hay palabras del enemigo que está planificando querer de una u otra forma hacerte daño. Por eso usted tiene que, hermano, tener mucho cuidado. El enemigo puede tomar la boca o puede tomar a la persona que usted más confía. Porque cuando el cristiano, escúchelo bien, cuando el buen cristiano, estamos hablando del buen cristiano sometido a Dios, pero cuando ese buen cristiano deja de someterse a Dios, está presto para que el enemigo lo tome. Amén. Amén. Y aquel buen cristiano que daba buena palabra, buen consejo, va a llegar un momento que no va a tener el buen consejo porque ha bajado el nivel espiritual. ¿En dónde está su nivel espiritual? En la oración, en la consagración, en la palabra. Usted deja de leer la palabra, usted deja de orar, su nivel espiritual se baja y entra el nivel carnal, donde usted todo lo bueno lo ve malo y a lo malo lo ve bueno. Amén. Y donde usted escuchaba a alguien dar un buen consejo y por eso usted llegaba a la persona, se atraía a él para pedir un consejo, y cuando usted va y estando él en otro nivel, él le va a dar un consejo nefasto. Pero como usted confía, le va a aceptar. Usted va a decir, pero sí, él es pastor, él es profeta. Pero déjeme decirle, hay pastores y hay profetas que caducan. ¿Cómo es eso, pastor? Expiren. Amén. ¿Cuándo caduca un pastor y un profeta? Cuando deja de tener intimidad con Dios. Por eso es que muchos, en la palabra encontramos, que han comenzado bien, decía Pablo, y están terminando mal. Amén. Cuando caducan, o sea, en su tiempo eran fervientes, en su tiempo oraban, en su tiempo leían la Biblia, se sometían, pero llegó un día que tal vez por cansancio van bajando los niveles, ya no oran. Si antes oraban 2 horas, ahora oran 1 minuto o no oran nada. Entonces, aquellos hombres que fueron llamados a ministrar, aquellos hombres que estuvieron pastoreando, aquellos hombres que estuvieron como profetas, caducan. Ya no hay en ellos el fuego de Dios, ya no hay la palabra de Dios, ya no hay la revelación de Dios, ya no hay el buen consejo de Dios. Amén. Por eso usted no se deje impresionar por cualquier cristiano, si en ese cristiano no hay una buena palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque lo que nos edifica a nosotros es la palabra. Lo que nos sostiene a nosotros es la palabra. Amén. Han llegado estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. La Biblia dice que la iglesia es casa de oración y puerta del cielo. ¿Qué nos da a entender? Que es un lugar espiritual. Amén. Un lugar donde usted llega con su carga y lo espiritual que se realiza ahí, a usted la manda livianita. Se siente en otra atmósfera. Se siente bien, sale bien. Pero hoy en día, las iglesias se han llenado de lo del mundo. Lo del mundo está acá adentro. Y todo el pueblo contento y alegre. Haciendo rifas, haciendo tómbolas, haciendo juegos y tantas cosas, según ellos, para la finanza de la iglesia. Hermano,
las finanzas las pone Dios. Cuando un pueblo verdaderamente busca a Dios, las finanzas llegan. No tenemos nosotros que mezclarlo del mundo y meterlo acá a la iglesia, a donde este culto es para el Señor. Y donde el Señor se va a manifestar, quitando de nosotros toda carga. Amén. Pero la iglesia se está moviendo de otra manera. Hoy en día hacen grandes conciertos. Es que hay cosas que nos parecen bien, pero en el fondo nos hacen daño. Hacen grandes conciertos, ahora le llaman mega conciertos, donde le cobran a usted una entrada y usted lo hace porque son alabanzas cristianas y usted lo ve bueno, lo ve agradable, pero quienes están organizando lo están haciendo para lucrarse del evangelio, de la palabra y de los cristianos mismos. El cristiano va inocentemente, pero usted tiene que saber identificar las cosas, no moverse por moverse, porque hay muchas voces que parecen buenas, tienen un sentido muy bueno, pero detrás de eso, ¿qué hay? Este tiempo, hermanos, se están vendiendo de todo. Se está vendiendo el mensaje, se están vendiendo las alabanzas, se está vendiendo todo. Y cuando entramos en ese molde, hermanos, ya la voz de Dios carece. Aunque lo nombren, no está Dios. La Biblia es clara cuando dice, Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello en su nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos maravillas en tu nombre. Apartados de mí, dice el Señor. Ustedes fueron hacedores de maldad. Ustedes estaban lucrando de la palabra. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Por eso que tenemos, hay voces, hermanos, del enemigo. El enemigo siempre va a estar presto a querernos hacer daño. Son 4 voces las que se mueven. La voz de tu cuerpo, de tu espíritu, de tu alma y la voz del enemigo. La voz de tu cuerpo es la que normalmente la conocemos, la voz de tu conciencia. Amén. Que te hace pensar cosas y te hace hacer cosas. Pero, hermanos, cuando estamos conectados bien con Dios, vamos a identificar. Pero yo quiero llevarlos, hermanos, a que eran hombres de Dios, que no eran hombres de Dios. Pero, ¿por qué permitió Dios que sucedan estas cosas y por qué se plasmaron en la palabra? Porque en estos últimos tiempos eso es lo que iba a pasar. Porque Balaam lo que estaba, si nos ponemos a ver todo lo de Balaam, vamos a ver ahí que en todo eso, aparte de que hay 2 voces, la una es la voz del enemigo y la otra es la voz de Dios, y en medio de todo eso, ¿qué hay? Hay riqueza. Ofrendas que le está dando el rey a él si le maldice al pueblo. En este tiempo, ¿cómo lo vemos? En este tiempo lo vemos que pagan para matar. Amén. En este tiempo lo vemos, y cuando nosotros lo vemos no lo comprendemos. Usted y yo, hermanos, como hijos de Dios, puede haber gente que puede estar pagándole para que le haga daño a su casa, le haga daño a su familia, le haga daño a su vida. Pero recuérdelo siempre que usted es bendito y bendita de Dios. Gloria a Dios. O sea, usted es protegida por Él. Amén. No descuide su intimidad con Dios. No descuide la oración y la palabra. No descuide, hermano, porque ese es el amparo y la fortaleza. Ese es el pronto auxilio, ese es su refugio. Ese es el todo de su vida, la comunión con Dios. Porque hay un enemigo que se está moviendo en estos tiempos de otra manera. No como se movió en ese tiempo, pero se está moviendo en otra manera a querer hacer daño al prójimo. Y nunca se olvide que usted es prójimo también. Y puede moverse a querer hacer daño a su casa, a su familia, a su negocio. Por eso usted no puede descuidar la intimidad con Dios. La intimidad con Dios la hace a usted, sea hombre o mujer, bendito de Dios. La intimidad con Dios le da el ángel de Jehová que lo cuida y lo guarda. La intimidad con Dios le da protección a usted. Es que no piense que usted está orando y que nadie, Dios la está escuchando. Recuerden siempre, Dios es espíritu.
Y Él está en todo lugar. La Biblia dice que Dios está buscando adoradores. ¿A quién te dice ahí? Dios siempre está viendo y vigilando y pendiente de aquellos que están en la intimidad con Él. Él no se ha olvidado de ti. Todo tiene su temporada, todo tiene su tiempo. Va a llegar tu día. Dale palmas al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hay voz que nos enseña lo equivocado que estamos. Y vamos a ver el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos encontramos algo, porque a veces como cristianos también estamos equivocados, porque Dios tiene que algo hacer para que nos demos cuenta y entendamos. Hoy en día, me decía un hermano, me conversaba que una familia que no es de esta nación, es de otro país, para ellos comer la cebolla y comer el ajo es como un pecado. Ellos no pueden comer eso, ni la cebolla ni el ajo. Son de un país árabe. Qué raro, porque la palabra dice que todo lo podemos comer. Todo lo que ya Dios lo puso y usted ora por el alimento, todo lo puede comer. Dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 10. Vamos a ir directamente al versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué era la voz que le estaba hablando? Era la voz del Señor. Pedro estaba en una comunión íntima, estaba orando. Y en ese tiempo que él estaba, vino a él un éxtasis. Y en este momento él recibe una voz. Y a través de la voz le decía a Pedro: mata y come lo que él estaba viendo. Pedro, como judío, habían alimentos que estaban ahí que no los comían ellos. Pero ya Dios había cambiado con la gracia, que todo podía comerse porque ya estaba santificado por Dios. Y vemos que cuando la voz llega a él, y él sabe que es la voz del Creador y del Señor, no obedece. Y así hay cristianos que no obedecen escuchando la palabra. Escuchan el consejo, escuchan la palabra, pero no la obedecen. Gloria a Dios. Son cristianos a medias. Obedecen lo que les conviene, lo que para ellos creen que está bien. Y tuvo que venir la voz por segunda vez y no obedecía todavía. Y dice que la voz tuvo que venir 3 veces para él reaccionar. Si yo escucho esa voz, yo me tiro al piso y ya no me levanto. Y lo que me diga la voz, yo le hago caso, porque yo conozco la voz y la presencia del Espíritu. Porque la voz del que sabemos nos causa espanto. La Biblia dice que espanto serás. Ese te causa miedo, espanto. La voz de Dios es diferente. Te quebranta, te hace llorar, te hace estremecer. Amén. Amén. Pero Pedro, escuchando la voz por 3 veces para obedecer.
Hermano, a veces la voz de Dios llega a nosotros a través de alguien. Porque la palabra es de Él. Y cuando esta palabra se transmite, es la voz de Dios saliendo a través del vaso que Dios ha elegido. Amén. A través del ungido que Dios ha tomado. Pero escuchamos el consejo, nos gusta el consejo, hasta ahí llegamos y lo demás lo rechazamos porque no lo ponemos en práctica. ¿De qué valió la voz de Dios a través de su palabra si no la ponemos en práctica? Necesito esto, me falta lo de acá, me falta lo de allá, y es que no me sale lo de acá porque no escuchas y pones en práctica la voz de Dios. Amén. ¿A cuántas veces nos habrá pasado que hemos escuchado un mensaje que nos tocó? Nos llegó el mensaje y probablemente nos quebrantó. Sentimos que esa palabra llegó, pero hasta ahí llegó, porque no la pones en práctica. Amén. Porque cuando las cosas son de Dios, te hacen sentir, te hacen meditar, te hacen recapacitar. Son muchas las reacciones en nosotros, pero hasta ahí llegamos, porque puestos los pies fuera del lugar, no hacemos como la voz nos lo está indicando. Y es lo que estaba pasando con Pedro. Y la voz tuvo que venir 3 veces. Pero vamos a verlo ahora a Pedro recibiendo la voz de otra manera. ¿Y por qué lo obedece? Acá la recibe nuevamente la voz Pedro y automáticamente él ya no dice, no Señor, no, yo no voy, no dice nada, no, automáticamente él lo hace. Vamos a verlo. En el mismo libro, capítulo 10 de Hechos, versículo 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Mire, automáticamente aquí obedece a la voz. Aquí sí, aquí no pone nada. Habían 2 cosas aquí. Una cosa eran personas que venían y otra cosa eran los alimentos, porque en la ley eran religiosos para ciertas cosas. Y eso es lo que está pasando, hermano. Cuando me contaban esta historia de estas familias que no son de acá, que no pueden comer cebollas ni ajo por cuestiones religiosas de ellos, cuando la palabra me dice que yo puedo comer de todo, ya lo que Dios santificó, ya no puede decirse que es común. Ya es bendito. Amén. Dios no creó la tierra y no produjo en la tierra tantos alimentos para que nosotros lo despreciemos. Amén. Amén. Si uno no, yo no como eso, que el hígado, yo no como. Salchicha. Uy, Dios mío, qué borrego. No puedo. Ya Dios dijo, mata, come. Ya está santificado. Vivimos todavía como en los tiempos religiosos. Cuando estamos viviendo en los tiempos de la gracia, y en los tiempos de la gracia Dios ordena a Pedro, mata y come, ya está todo santificado, no lo digas que es inmundo ni común. Amén. Pero aún estamos viviendo eso, hermano. Aún estamos envueltos en eso. Usted y yo ya no vivimos la ley, usted y yo vivimos la gracia. Gloria a Dios. Y vemos nosotros aquí a Pedro que recibe un mensaje de que venían unos hombres y cuando los ve automáticamente dice, sí, yo soy el que buscar, como que le dice, bueno, ¿a dónde tengo que ir con ustedes? Ahí no duda. Amén. Porque en la ley se recibía al que venía a buscar. No se lo rechazaba. Amén. Bendito sea Dios. Hermanos, hay voces que vienen a nosotros
voces que vienen a nosotros y nos hacen daño, y usted la ve como que no lo hace. La ve porque vienen disfrazados. Acuérdense que dice que viene disfrazado como ángel de luz. Amén. Viene disfrazado como cordero. Y así mismo en estos tiempos hay cánticos que están disfrazados como que alaban a Dios y no lo hacen. ¿Por qué? Pero pastor, si yo leí la letra sí, pero quien lo hizo con el sentido de lucrarse. Y a Dios lo ha rechazado hace mucho tiempo. Amén. Así hay mucha gente. Han dañado y han pervertido lo puro del Evangelio. Y ahora, pastor, ¿cuál? Comunícate con Dios. Métete en la intimidad de Dios. Y cuando tú te metes en la intimidad de Dios, todo lo que viene a tu oído va a ser agradable porque Dios lo va a hacer. Gloria a Dios. Es Dios que te va a hacer sentir que eso es agradable para ti. Amén. Ya no vas a andar por emoción, sino que vas a andar en la guía del Espíritu Santo. ¿Cuándo debemos obedecer una voz? ¿Cuándo debemos obedecer una voz? Cuando nos conduce a hacer lo bueno y agradable a Dios. Porque hay voces que parecen agradables, pero hacen daño. Vamos a ver en el libro de Hechos mismo, capítulo 16. Hay voces que parecen muy agradables, que son muy excelentes, muy buenas, pero al final causan daño. Bendito sea el Señor. Y vamos a verlo en Hechos 16, versículo 16. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué fue lo que lo puso a Pablo en desagrado? Vamos a verlo. Pablo llega a un lugar llamado Filipo. Este lugar llamado Filipo estaba manejado por los romanos, o sea, por la idolatría. Ahí nadie podía llevar otra palabra o otro mensaje que no sea lo relacionado a la idolatría. Era manejado por los romanos. Y de pronto aparece Pablo. Y de pronto Pablo va ganando gente a través del mensaje. Y aparece esta adivina. La adivina no aparece por sorpresa. Recuerden que tenemos un enemigo invisible, que cuando comenzamos a hacer daño, a tomarnos la posesión del lugar, él comienza a mover lo que él tiene en ese lugar. Y en ese lugar él tenía una adivina. Pero la adivina trae un mensaje bueno, usted lo ve. Usted ve, muy buena las palabras que ella dijo. Ella no lo insultó a nadie. Habló que eran hijos de Dios y que traían un mensaje de salvación. Es algo bueno. Pablo se la dejó pasar un día, pero ya por varios días lo mismo. Pablo andaba llevando el mensaje de una manera como oculta todavía, porque estaba metido en la boca del lobo. Y más esta aparece para desenmascararlo prácticamente, para identificarlo. ¿Para qué? Pregúnteme, ¿para qué? ¿Para qué? Para que el pueblo se levante contra ellos. Y se levanta contra ellos. Y le dan una golpiza. Habíamos hablado en días anteriores que cuando los romanos castigaban, no daban 40 menos 1, los 39 latigazos, ellos daban con vara. Y eran 120 las varas que le daban. Imagínense lo que recibió Pablo por causa de predicar el Evangelio. Porque la adivina, movida por el enemigo, ella mandó una voz, pero era una voz dañina, que trajo palabras que parecían sanas. Si usted escuchó las palabras, se las voy a repetir vuelta.
parecía muy sana. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Qué linda palabra. Que cuando aparezca alguien y le diga, este es un siervo de Dios, pero no sabe detrás de eso qué hay. Que te está adelantando en el lugar para que otros se te levanten y te hagan la guerra. Si te dicen Dios Altísimo, sacar pecho. Desde no tiene. Los pulmones los mandas adelante para que saques pecho. Al revés te ponen. Y no sabe que te está delatando para que te hagan la vida cuadrito. Y dice que le dijo así: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero miren lo que dice el versículo 21. Es la clave prácticamente cuando ya lo delata. Pablo ora para que ese espíritu salga de ellos porque le estaba haciendo daño, perjuicio a lo que él había llegado a Filipo a predicar el mensaje de salvación. Y dice, y enseñan costumbre, aquí cuando el pueblo se levanta, el pueblo comienza en el 20, dice, y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan esta ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos idólatras, somos curanderos, somos hechiceros, porque dentro de los romanos hay de todo eso. Todos somos borrachos, somos impíos, nos gusta hacer esto, lo malo, la desobediencia, y estos vienen a predicarnos un camino de salvación, una vida diferente, nos están haciendo cosas que nos es ilícito recibir. ¿Y esto a dónde lo llevó a Pablo? A la cárcel. Y antes de llevarlo a la cárcel lo azotaron con vara, dice. Vamos a leer ese pedacito para que ustedes vean que no fue que cuando le decimos lo azotaron con vara, pero va a ver cómo fue el asunto. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Mire, azotar, está en plural, azotarles con varas. Bendito sea el Señor. Después de haberles azotado mucho, lo echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, no conforme de tanto maltrato que le dieron, le pusieron seguridad. Fíjense. ¿Por qué cree que humanamente se movieron de esa manera? Porque detrás de ellos estaba el enemigo. Y el enemigo sabía quién era el representante legal de esos dos que habían maltratado, que era el Espíritu de Dios. Y que si no ponían una completa seguridad, algo iba a pasar. Pero con la seguridad que ellos pusieron, pasó algo. Ellos estaban adoloridos porque fueron golpeados, fueron flagelados con las varas. Eran 120 varazos que le daban. Imagínense cómo estaban sus cuerpos, maltratados, adoloridos. Pero en esa condición, que estaban en la cárcel y con el cerco encima, ellos nunca dejaron de hacer lo que tenían de adorar a Dios. Dice el 25, si no me equivoco. Pero de medianoche, dice el 24, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo, dice, mire, oiga, esto me saca. Hay muchas personas, hay muchos cristianos, hermanos, que no les duele nada y no quieren orar. Mire esto. Pero en la condición que estaban estos, no estaban pidiendo un médico, no estaban pidiendo un ungüento, lo que estaban haciendo es orando a Dios. Amén. La oración les daba alivio a ellos. Y dice, entonces, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué tremendo, hermano. Pablo escuchó en una ocasión la voz del Señor, cuando Pablo todavía no estaba convertido a Dios. Y en esa conversión Pablo quedó ciego, acuérdense, y escuchó la voz del Señor. No necesitó escucharla ni 2 ni 3 veces.
No fue como Pedro, que le escuchó 3 veces para obedecer lo que tenía que comer. Solo eso le fue suficiente a Pablo para creer que él estaba sirviendo Gloria a Dios. al Dios verdadero. Aleluya. Tú le sirves al Dios verdadero. Amén. Lo que estés pasando hoy, mañana no lo vas a pasar. Lo que se te haya truncado en esta semana se abre. Gloria a No te Dios. crees. Tu fe, gobierna con tu fe. Tú tienes que gobernar las cosas con tu fe, porque según tu fe se harán las cosas, porque tu fe no está en ti, tu fe está en Dios. Y Dios la pone en ti. Pastor, ¿usted hubiera visto esta semana cómo fue? Sí, así fue, porque está siendo probado, como le fue a Pablo, estaba siendo probado para ver si verdaderamente lo que fue a hacer a Filipo lo estaba haciendo de corazón y de verdad y creyendo que Dios lo había enviado. Y cuando él estaba en la cárcel, comenzó a orar. No estuvo viendo la condición en que estaba. Ay, me duele. No puedo. Silas, ¿cómo estás? Ay, Silas, si supieras, yo creo que las costillas se me han sumido. Ay, no. Para que ellos hayan entrado a cantar, hermano, sacaron fuerza. Y mientras ellos cantaban, dice que Dios habita en medio de la alabanza. Y si Dios está en medio de ti, hermano, cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, ahí estaba el Señor. Y todo peligro se sujetó a Dios. Cuando aquellos hombres estuvieron en el horno de fuego, ahí estuvo el Señor. Y las llamas no pudieron hacerle daño a aquellos. En el peligro que tú estés atravesando, pero como Dios está contigo, porque Dios te ha dicho en esta mañana, bendita es el Señor, bendito es el Señor, yo estoy contigo, el peligro que esté alrededor tuyo no podrá hacerte daño. Ni que la escasez, ni que van a subir el IVA, que lo suban, y si quieren que se vean hasta el cielo con el IVA. Jehová es mi proveedor. La Biblia dice que Jehová es pastor y nada Me faltará. confiemos en Él. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y para siempre. Su misericordia. Porque ya no tenemos que escuchar más voz. Ya la voz llegó a nosotros. El día que usted fue tocada, el día que usted fue tocado para reconocerlo a Jesús como su Salvador, llegó la voz de usted. Ahora lea la Biblia. O cuando le prediquen una palabra, es la voz de Dios con usted. Que a veces hablan palabras que como que nos chocan. Pero cuando nos chocan es porque hay algo aquí que tiene que salir. Cuando dan con el martillo a algo, es para quitar lo que está de más. Y cuando la palabra viene y te choca, te confronta, es porque hay algo en ti que está de más que tú no te habías dado cuenta, pero Dios lo sabe. Amén. Y por eso la palabra viene a confrontarte para echarte fuera de eso. Y eso es lo que pasó con Pedro. La palabra, la voz vino a través de esa palabra a confrontarlo a él, porque en él había religiosidad. Amén. Y esa religiosidad que en él no le permitía comer ciertos alimentos que el Padre los había dado. Amén. Hermano, entonces cuando nosotros decimos que la culebra que engañó a Eva y la culebra se la come, se le corta la cabeza, se le corta el rabo y se le cae el pellejo y la comida es sabrosa. Si Dios la hizo, ¿acaso que Dios todo lo que ha hecho lo ha hecho? No, yo no como. Si del pollo ni las patas me gustan, es lo más sabroso. Ahí está el colágeno. Yo la boto, hermano, tal vez le bote la uñita, pero yo la pata no la boto. Yo estuve en un lugar donde venden pollos y la gente va a comprar las patas, las piden con anticipación. Resulta que esos animales que ellos venden son de unas patas gordas, mucho más, traen esa avena y esa avena es el colágeno. Y una señora fue a comprar y le rogaba que le venda. Y él le dijo, no, es que ya tengo los pedidos por acá, pero es que yo no quiero, es que esta enferma tiene esto y con eso se levanta. Imagínense.
Así dice. Así es. Tiene colágeno. Y así será. El colágeno es algo que Dios nos lo ha dejado aquí para que cuando usted se cae ni sienta el dolor. Y cuando ya no hay colágeno, usted ni se cae, sino que medio ¡ay! Ya está el hueso que se topa con el otro hueso y todo le duele. Amén. Amén, gloria a Dios. Hace falta el colágeno. Así mismo es Dios. Siempre nos va a hacer falta a nosotros Él. Porque sin Él nada podemos hacer. Dele palmas al Señor. Aleluya. Sin Él nada, automáticamente nada podemos hacer. Por eso que en esta mañana tenemos que reconocer la voz que estamos escuchando. Es la voz, hermano. Van a haber muchas voces que parecen bonitas, que tocan la puerta y tú les abres, como lo ves con una Biblia en la mano, y te traen la palabra de Dios, pero es algo que no es correcto. Y por el internet usted escuchará lo mismo. Se ha puesto de moda ahora, y son mujeres las que hacen eso, buscan gente joven. Si quieres algo de Dios, llámanos. Somos los tales. Hermano, son sectas falsas. Hermana, con la Biblia en la mano los confunden. Son expertos. Amén. A Pablo no lo confundieron porque estaba lleno del Espíritu. Y las palabras que estaban diciendo eran bonitas. Son hijos de Dios, predican el camino de salvación. No hay nada oscuro en esas palabras. Pero en esas palabras estaba haciéndose un alboroto porque en ese lugar no se podía predicar la palabra. Y eso los llevó a ellos a ser azotados, los llevó a la cárcel. Pero de ahí Dios los libró. Amén. De ahí Dios hizo, porque cuando usted verdaderamente, usted ya escuchó la voz de Dios. El día que usted reconoció a Jesús como su Salvador, ya llegó la voz de Dios a usted. Amén. Ahora lo que le toca a usted es continuar leyendo la Biblia y escuchando ahí la voz de Dios. Amén. Ya no mire ni a derecha ni a izquierda. Continúe. Tal vez usted ni lo sabe que mañana va a ser un día muy agradable y de mucha bendición para usted. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando nosotros rechazamos algo, detenemos la bendición. No detengan. Toda palabra que viene con la palabra de la Biblia, hermano, es consejo bueno de Dios. Ella es única, ella es pura, ella es limpia, ella edifica, ella cambia y transforma. Amén. No necesitemos más voz. Ya usted tiene la voz de la palabra en su corazón. Pongámonos en pie. Y vamos a orar. Y vamos a hacer una oración por la nación. Gloria a Dios. Vamos a orar porque necesitamos, hermanos. Estamos viendo que hay muchas cosas que se están dando y se están aclarando, pero necesitamos más de la intervención de Dios.